estamos muy contentos de recibirte. La siguiente ponente está un nivel más allá, está en el Olimpo de la divulgación. Ella es Clara Grima, todos la conocéis, y es tan buena que incluso puede distorsionar el espacio-tiempo. Naucas Valladolid, en otra dimensión, ya se ha celebrado y en Twitter hace un rato le felicitaban por su excelente intervención. Es la primera vez que nos pasa. He tenido la tentación de decir, Clara, no salgas porque ya lo has hecho bien. Pero claro, se produciría un bucle espacio-tiempo un poco complicado porque si no hace lo que en el Twitter le felicitaban, en fin, un lío. No es menos lío lo que nos va a contar sobre computación cuántica. Un aplauso para Clara Grima. Sí. Hola, buenas tardes. Es verdad que me han felicitado por la charla, así que creo que lo he hecho bien. También creo que la gente es muy mentirosa y muy falsa, pero bueno. O que me han confundido, yo qué sé, a lo mejor con Nerea, que la ha hecho muy bien y tenemos el pelo de colores. Bueno, pues soy Clara Grima y soy profesora de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla desde hace... No importa, porque tampoco tenéis que tener tantos datos, hablando de tener demasiados datos, de matemática. Y bueno, si habéis estado esta mañana aquí, que han hecho alguna referencia a los grafos y a mi obsesión con los grafos, pues tengo que decir que la he dejado, me estoy quitando. Y creo... Y no, es broma. Es una de las obsesiones, no una obsesión, es una de las áreas de investigación en la que yo he trabajado, que yo descubrí gracias a la divulgación, que a los niños y a las niñas les encantan los grafos, que piensan muy bien con grafos y que creo que eso serviría más en las escuelas y en los institutos para que los niños se acercaran a las matemáticas y aprendieran a hacer de verdad matemáticas, que consiste en pensar y en utilizar la lógica más que en hacer cuentas. Pues ahora vengo con la segunda turra. Los niños tienen que aprender computación cuántica. Ya no en primaria ni en secundaria, ya no en primaria, pero ni en secundaria, si lo he dicho bien, sino a partir de bachillerato y primeros cursos de carrera. Porque yo cuando escuchaba computación cuántica hasta hace muy poco, pues pasaba, ¿no? Porque decía, otra vez lo del gato, qué pesados, ¿no? Y no entendía, ¿no? O creía que no entendía la computación cuántica y que sonaba todo muy difícil, ¿no? Porque la mecánica cuántica, a la gente que como yo no la entiende, pues nos resulta algo como muy mágico, ¿no? Porque es algo que no entendemos. ¿Cómo vas a estar en dos sitios a la vez? ¿Pero qué me estás contando, no? O sea, ¿cómo vas a saber lo que he hecho yo? Por muy entrelazado que estén nuestros corazones. O sea, son cosas que como funcionan a nivel subatómico, pues nos cuesta mucho entender. Pero luego cuando me puse a mirar lo que era computación cuántica, dije, ¿esto es matemática? O sea, lo que han hecho, ponerle unos nombres y unos símbolos raros para hacérselos interesantes los físicos, espero que no haya físicos en la sala. Vosotros no se lo digáis. Esto es álgebra lineal, ¿qué me estás contando? Y sí que es verdad que o nos ponemos las pilas o nos come el futuro, porque el futuro, la computación cuántica, ya ha empezado el helicóptero, la computación cuántica no es el futuro, es algo que ya está aquí y que tenemos que ir aprendiendo los profesores para enseñarla y los alumnos para entenderla. Bueno, pues por eso voy a hablar, esta es mi primera charla, sois mis conejitos de Indias, es la primera vez que voy a intentar explicar computación cuántica en una charla de divulgación. Y además, como me dijeron el viernes que estaba en Naucas Valladolid porque se había caído otra ponente, bueno, se había caído no, creo que no le ha pasado nada, de hecho posiblemente sea noticia cuando suban un cohete, Laura, mucha suerte como astronauta, pues tampoco me ha dado mucho tiempo prepararla, así que me vaya a perdonar. Bueno, que vamos a hablar un poco de computación cuántica y un poco de computación, porque no todo el mundo tiene que saber cómo funciona la computación. ¿Vale? Entonces, yo soy matemática, hablo de ordenador, ¿qué veo? Un montón de cosas. Un montón de chisme, una obra de arte de la ingeniería que tiene ahí en una plaquita muy chiquitita, muy bien apretado, pero muy bien puestos todos, pues circuitos, transistores y un montón de cosas. ¿Vale? Y dices tú, eso es el alma de un ordenador. Ese cacharro es lo que hacen todas las operaciones del ordenador. Tú dices, ¿cómo? Y tú te pones a mirarlo un poquito más y les dices, ¿eso qué es? Eso es un grafo. O sea, es que me puedes decir, yo venía a hablar de computación cuántica, pero eso es un grafo, no tiene otra cosa, así que, como dice mi amiga Elena, hazme una foto aquí que ponga hashtag feliz. ¿No? Pero no voy a hablar de grafos. Ay, mira, es que tengo un libro de grafos, se me había olvidado, el 24 de noviembre lo podéis comprar. Pero es este, que por si no habéis visto el apartado. En busca del grafo perdido. Pero luego recordé la conversación tan amable que tuvimos Pela y yo cuando estábamos preparando la charla. Me dijo, no hables de grafos. Digo, no voy a hablar de computación cuántica, te lo prometo.
así que no voy a hablar de grafos, ¿vale? Voy a hablar de mecánica cuántica. Bueno, pues ahí, no, de mecánica cuántica no, que no tengo ni idea, de computación cuántica. Está por ahí Enrique Fernández Borja, está Joaquín Sevilla, tenéis muchos físicos a los que preguntarle, a mí no me preguntéis, que me da vergüenza. Bueno, pero si ahora vemos eso, que es un grafo, ¿no? Es la representación gráfica de un circuito, de una obra de arte de la ingeniería. Y bueno, ¿y cómo se trabaja ahí? ¿Cómo se hacen las cuentas? ¿Cómo esos cacharros hacen cuentas? ¿Hay enanitos ahí dentro haciendo cuentas? ¿Cómo funciona un ordenador? Y en realidad un ordenador lo único que hace es o da corriente o no da corriente. O sea, son chispazos. Un ordenador computa con chispazos. Cuando tiene voltaje cero, o sea, sin voltaje, nosotros le llamamos en un ataque de originalidad, es el 0. Y cuando tiene el voltaje de 5 voltios, que es el habitual, es 1. Entonces nosotros dijimos, los ordenadores solo saben hacer o no voltaje o voltaje. Y nos volvemos locos, esto es 0 y 1. Y nos viene estupendamente, nos ponemos todos como locos todos los matemáticos porque podemos sacar todo el código binario que sabemos y toda la aritmética modular. No voy a hablar de eso, o sí, bueno, depende cómo vaya el tiempo. ¿Vale? Así funciona el ordenador, con impulso o sin impulso. Y ahora, dentro de ese circuito que había ahí, que era un grafo, pues lo que tenemos son estos cacharritos que aparecen ahí, que son las puertas que transforman o no la corriente que les llega. Los chispazos. Por ejemplo, si nos fijamos en esta primera puerta lógica, que es el NOT, yo antes la llamaba siempre la puerta adolescente, porque dice lo contrario de lo que llega. Ahora, después esta mañana de la presentación de César, le voy a decir la puerta de Docet, porque siempre dice no. O sí, es broma. Lo de adolescente no es broma. Que si le llegas, veis, tenía abajo la tabla de las verdades, si no trae corriente, pues se la da. Le dice, ¿trae corriente? Dice, no, pues toma. Y si viene con corriente, ¿traes corriente? Sí, pues dame. ¿Vale? Eso es lo único que hace la puerta. Te va cambiando y luego, bueno, pues hay por ahí otras puertas que igual luego os cuento alguna de ellas, ¿no? Está la puerta SOR, que es la que vamos a hablar después a lo mejor un poco, que SOR significa exclusivamente 1. ¿Vale? Entonces, esa puerta exclusivamente 1, veis, SOR con X, que entran dos bits, o sea, 2 datos, y si entran, y solo sácale corriente si 1 y exactamente 1 es igual a 1. O sea, te dará corriente única y exclusivamente si uno de los dos viene con corriente. ¿Vale? Entonces, la primera parte de arriba, como ninguno de los dos trae corriente, pues pasa sin corriente. En la segunda y la tercera, como uno de ellos trae corriente y el otro no, saca corriente. Y en el último, como los dos traen corriente, no es exclusivamente uno. Puede venir con corriente para que siga la corriente. ¿Sí? Más o menos son cuestiones lógicas. Pues con esas tonterías funcionan los ordenadores. Bueno, eso funcionaría con eso. Esto es, por ejemplo, se llama un sumador completo que coge 2 números y los suma. Aquí donde ponemos el CIN, bueno, esto sería una cascada de sumadores para hacer una suma, pero esto es un sumador simple que coge 2 números y los sumas con impulsos eléctricos. ¿Vale? Vamos a enseñar un poco de binario, porque no sé si todo el mundo le sale de binario, voy a hacer como, ya me he movido de la marca, lo siento. Ahora. Que se me olvida. Como hizo esta mañana Nerea, ¿cuántos de vosotros no sabéis? Bueno, esa es muy desagradable la pregunta. ¿Quiénes de vosotros sabe cuántico? O sea, cuántico. Binario. ¿Cuántos de vosotros? O sea, que lo puedo contar. Bueno, pues en el sistema binario, que es el que usan los ordenadores, que básicamente no es que haya un 0 ni un 1, que binario significa no corriente, sí corriente. ¿Vale? Pues en el sistema binario es un sistema numérico que está formado por 2 elementos, el elemento 0 y el elemento 1. Ostras, ¿a quién se parecen esta gente? Quitarle el pelo al rubio. Son Peláez y Aberrón, ¿no? Bueno, perdón, vamos a ver, ¿no se parecen? Bueno, Aberrón con mucho más pelo, también hay que decirlo. Con eso escribimos todos los números solo usando ese alfabeto, el 0 y el 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues el 0, ¿cómo lo escribimos? 0. ¿El 1 cómo lo escribimos? Como 1. ¿El 2 cómo lo escribimos? Pues no lo sé, pero me tenéis que decirlo con chispazos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el siguiente número que puedo hacer con chispazos después del 1 y el 0? Del 0 y el 1. El 2 no vale, el 3 no vale, el 4 no vale. ¿Cuál es el primero? El 10, ¿no? Es el primer número. Pues el 2 lo escribo como 10. ¿Veis? Ya sabéis, binario. Si nosotros más que hacemos ponerle nombre difícil a las cosas simples, pero para darnos importancia. ¿Y el 3? ¿Quién sería? El 11, el 1-1, porque es el siguiente. ¿Y el 4? ¿La habéis dicho por ahí una vocecilla? El 100, claro, 100. Sí, es muy fácil, ¿no?
pues ya está. ¿Y el 317? ¿Cómo se hace el 317? Pues o así, muriéndote de asco, o sabiendo un poquito más de matemática, que básicamente es dividir por 2. Por 2 y sin decimales, ¿eh? Entonces coges 317, lo divides por 2, te sale 158, lo vuelves a dividir por 2, todo lo vas a dividir por 2 hasta que al final te llega un cociente que es 1 y ya no puedes seguir dividiendo por 2. 158 por 2, luego 79, 39 y tal. Y de esas divisiones, lo único que me interesa son los restos, lo que ha ido sobrando. Lo que ha ido sobrando será o 0 o 1, porque al dividir por 2, los restos solo pueden ser o 0 o 1. Pues ya lo tienes. Ahora coges todos esos números, el último cociente, que es 1, y todos los números para arriba ya tienes escrito el número en binario. Así que 317, como todos habíais dicho antes, es ese número tan largo que está ahí. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con la computación cuántica, pero a mí me gusta enseñar cositas en mis charlas. Y al revés, o sea, si yo quiero escribir el 317 en binario, lo escribo así, pero si el resultado del ordenador es este, ¿cuánto vale eso? Bueno, como lo hacéis en el sistema, como lo hacemos en el sistema decimal, es decir, las unidades las multiplicáis por 1, las decenas las multiplicáis por 10, las centenas por 100, ¿no? O sea, que es la unidad de por 1, por 10 elevado a 0, que es 1, las decenas por 10 elevado a 1 y así sucesivamente. Pues en binario se hace igual, pero con potencias del 2, ¿vale? Entonces, la última sería el 0, el 1, 2, 3, 4, 5. Luego esto sería los que están encendidos son los unos, los otros están apagados, ¿vale? Pues entonces ese número, ese chispazo es igual a 2 elevado a 5 más 2 elevado al cuadrado más 2, que eso es, bueno, 38. ¿Vale? Pues ya había aprendido algo porque a partir de aquí ya creo que no. ¿Vale? Bueno, pues vamos a sumar con este sumador completo. Esas puertas, esas son las short que yo he dicho antes. Aquí tenemos dos puertas AND que tienen que ser los dos unos a la vez para que pase corriente, si no, no pasa. Y la puerta OR, que basta con que al menos uno tenga corriente para que pase. Vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a sumar el 1 y el 1. El 0 ese que aparece ahí en el contador es de lo que te traes de otra suma, pero no lo vamos a hacer, o sea, porque esto lo que se hacen son cascadas. Voy a hacer un contador simplísimo. Entonces ahora el A entra 1 y el B entra 1 y entran los dos en el exclusivamente, OR, en el SOR. ¿Qué sale de ahí? Vale, muy bien. Los puntitos que veis en el circuito, que veis puntitos gordos, significa que copio la información, ¿vale? Que vuelvo a copiar el bit. Vale, bueno, pues y lo que traía de la calle, digamos, es 0, lo que la computación IN. Entonces, si en el XOR entra el 0, 0, ¿qué va a salir? Es la suma. ¿Quién ha dicho 1? Ah, ¿dónde estás? Muy bien, pero casi, 50% bien. ¿Vale? Sale 1, porque ahí solo sale... Perdón, me lío yo. ¿Sale 0? Porque solo sale 1 si uno de los dos es 1, y ahí los dos son 0. O sea, que la suma es 0, y dice, ¿cómo va a ser la suma de 1 más 1, 0? Bueno, pues si estamos en aritmética modular, 2 es 0, pero en aritmética modular, módulo 2, olvidad de eso. No he dicho nada de aritmética modular. ¿Vale? Voy a ver cuánto me llevo. Entonces, ahora bajo para abajo, voy copiando la información. Y si copio la información de la B y de la A, porque tengo ahí dos noditos negros, dos puntitos negros que me dice copia la información, la copio y en el AND de abajo entran el 1 y el 1. ¿Qué sale? 1. Y es más fácil cuando los tienes delante del ordenador. Y cuando entran y ahora en el otro AND, en el AND de arriba, van a entrar dos ceros que bajan para abajo copiándose. ¿Qué va a salir de ahí? 0. Vale, 1 y 0. Y del OR sale 1. O sea que la suma de 1 más 1 es 0 y me llevo 1. La suma de 1 más 1 es 1, 0, que ya sabéis porque hemos visto antes que era binario, que el número es 1, 0. Pues acabamos de construir un teatro entero para deducir entre todos que 1 más 1 es 2 y sigue siendo 2. Bueno, vamos a seguir. Voy a beber, gracias, porque voy a beber agua. Bueno, pues así es como los ordenadores con chispazos son capaces de hacer operaciones. Bueno, esto es muy simple, pero bueno, tampoco es cuestión de machacaros con más. Ahora, esto digamos que es programación y es matemáticas.
Eso es, bueno, y ingeniería, hay un poquito de ingeniería también. ¿Hay algún ingeniero en la sala? Bueno, no quiero saberlo. Porque me incomoda. No, es broma. Es broma. Pero claro, siempre que los matemáticos hacemos algo guay, los físicos, ya sabéis cómo son, y dicen, ¿y esto no se podría hacer mejor con física? Y tú le dices, ¿y no está bien como está? Y dicen, claro, pero es que nosotros, en el siglo XX, unos señores descubrieron la mecánica cuántica, que es muy guay y tal. Unos señores, porque eran todos señores, por cierto. Descubrieron la mecánica cuántica, ha sido muy útil, que la historia de la humanidad nos ha enseñado a entender la tabla periódica, cómo se reacciona la materia, todo muy guay. Nos ha permitido entender que hay estrellas de neutrones. La mecánica cuántica es lo más, aunque no la entendamos ninguno. Ni ellos, yo creo que se lo inventan. Yo, es verdad. Yo con los físicos, con los rusos, digo que se inventan. Los rusos, ni los rusos hablan ruso, ni los físicos saben física. Pero bueno, se lo inventan y disimulan. El caso es que como son tan tremendamente envidiosos, dijeron, bueno, y además la mecánica cuántica también la podemos utilizar porque en realidad podemos, en vez de utilizar ceros y unos, podemos usar el spin. Peláez, cierra, tápate los oídos. Voy a hablar del spin. Porque ahí el spin, en los electrones, por ejemplo, tiene dos valores, o positivo y negativo, depende para dónde esté apuntando el imán, bueno, el spin. En vez de 0 y 1 podemos utilizar electrones. O podemos utilizar que en algunos estados los átomos solo pueden tomar 2 niveles de energía. Otra vez, un conjunto binario. O bien que los fotones tienen spin para la izquierda o para la derecha. Bueno, para la izquierda o para la derecha no. A favor o en contra del movimiento. Pues vamos a hacerlo nosotros, en vez de 0 con 1, con partículas. Y tú dices, ¿para qué lo tenéis que liar? Y dice, bueno, pues que es que la mecánica cuántica tiene una cosa que no tenemos los matemáticas. Y es que ellos pueden tener el cero cuántico, le ponen lo del triangulito lo del angulito para que parezca más difícil, pero es el cero, y el 1 cuántico. Pero es que además ellos pueden superponerlos. Y ahí nos han ganado. ¿Vale? Porque ellos pueden hacer una superposición de partículas que básicamente, si sabéis un poquito de matemática, es espacios vectoriales. Lo que hacen es que pueden tener el estado 0, sin corriente, el estado 1, con corriente, y cualquier combinación de ellos, cualquier combinación lineal que sea un numerito por el estado 0, como mirándolo así, como un poquito del estado 0 y un poquito del estado 1. Lo natural. ¿Vale? Y además, bueno, ese alfa, esto es lo del gato. Aquí os presento a Hilbert, que es mi gato, uno de mis gatos. Es lo que habéis escuchado siempre, el experimento del gato y la caja, ¿no? Que mientras el gato está en la caja con un dispositivo cuántico que se hace una desintegración aleatoria cuántica de algo que se le va a cargar bicho, pues mientras que está ahí dentro está vivo y está muerto a la vez. Si es que no se le entiende, ¿verdad? Yo lo intento, pero es que no tiene sentido, ¿vale? Y pues entonces voy a beber. Pues entonces el gato está a la vez vivo y muerto, pero cuando abre la caja ya está o vivo o muerto. Vale, lo normal. Lo voy a contar con vectores, que sale más fácil. Básicamente lo que quiere decir la mecánica cuántica es que tú tienes un estado 0, que lo podemos representar como un vector 1, 0, que está ahí dibujado. Un vector son flechas, ¿os acordáis cuando estudiábamos los vectores? Si no, no hace falta. Y un vector 1, o sea, un estado 1, que nosotros vamos a representar como el vector 1, 0. Y ahora los qubits son las superposiciones de esos dos vectores, que son cualquier vector que yo pueda escribir como un numerito por este y un numerito por otro, que son todos los vectores que serían posibles radios de esa circunferencia. ¿Vale? Entonces, ya ahí nos han ganado. ¿Vale? Porque tienen un montón más de posibilidades y de flexibilidad para computar. Lo que pasa es que cuando tú tienes un estado superpuesto, como ese que aparece ahí, de alfa por 0 más alfa beta por i, cuando tú lo miras, o sea, el gato está vivo y muerto, con la caja cerrada. Pero cuando abres la caja, el gato está o vivo o muerto. Colapsa, dicen ellos. ¿Vale? ¿Y con qué probabilidad colapsa? Pues de eso vienen los numeritos que hemos puesto delante. Hemos puesto sumijita de 0 más sumijita de 1. Bueno, pues sumijita de 0 más sumijita de 1 tienen que, no sé si lo he dicho, tienen que cumplir la propiedad de que alfa al cuadrado más beta al cuadrado sea 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de probabilidades. Alfa al cuadrado es la probabilidad de que cuando tú abras la caja, el gato esté muerto. Y beta al cuadrado es la probabilidad de que cuando tú abras la caja, el gato está vivo. O sea que si tú lo miras... ¿Lo he explicado bien? Gracias, hijo. ¿Ves? Así se explica.
Entonces, exactamente, de todas las observaciones que hagamos, cuando hagamos una observación de un estado de estos superpuestos, pues con una probabilidad alfa cuadrado veremos el gato muerto y cuando no, vivo. Pero cuando lo abramos, o sea, cuando miramos el bit, tanto si es un gato como un bit, se convierte o en 0 o en 1. ¿Sí? Esta es la parte más complicada. O sea, tenemos todos los estados superpuestos, pero cuando los vemos solo vemos 0 y 1. Entonces, si nosotros tenemos una sola partícula, la podemos codificar así, ¿no? Que tiene estado 0 o estado 1. ¿Vale? Hay muchas formas de codificarla, ¿no? Pues, por ejemplo, he dicho de los electrones, también la de los fotones. Si yo tengo una partícula, puedo codificarla como un estado 0 y un estado 1. ¿Vale? O positivo o negativo para el spin del electrón o a la derecha, izquierda, bueno, lo de fotón. 0 y 1. Si tengo dos partículas, tengo 4 posibilidades. Tengo la posibilidad de que la primera sea 0 y la segunda sea 0, la otra 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O sea que con dos partículas ya puedo generar 4 estados. ¿Lo estáis viendo venir, no? Y con 3, 8. ¿Vale? Podemos obtener esas 8 posibilidades. Y eso es, pues, con un qubit, con una partícula, perdón, con una partícula puedo generar 2 elevado a 1, con 2 partículas 2 elevado a 2, con 3 partículas 2 elevado a 3, y ya sabéis lo que pasa, que esto es una exponencial, ¿no? Que yo lo decía en la copla, ¿no? Potencias de 2, potencias de 2. Me voy a callar. Perdona, Enrique. ¡Qué apañadita potencia tú eres! ¿Vale? Pues las potencias de 2, si tú eres capaz de codificar 1000 partículas, significará que podrás representar 2 elevado a 1000 estados. Y eso es una jartá. Porque 2 elevado a 1000, no sé si conocéis la leyenda del ajedrez, pero yo no la voy a contar porque voy fuera de tiempo. Bueno, la voy a contar muy rápido. La sabéis, ¿no? Que es que un sabio indio, para un rey déspota, le dice: anda, sabio, invéntame un juego, que estoy aburrido. Pero todo esto en indio. Y entonces dice el sabio, como el rey era un poquito déspota, le diseñó un juego que el rey no podría ganar si no intervenían los peones. ¿Lo pilláis? Bueno, pues le dijo: ¿qué quieres? Ay, qué bonito el juego y tal, no sé qué. ¿Cuánto quiere? Dice: un grano de errores de la primera casilla, 2 en la segunda casilla del ajedrez, 3 en la tercera, 1 grano, 2 granos, 4, 8, sí, así, 16, hasta 2 elevado a 63 en el último escaque, en la última casilla. Y el rey dijo: oh, tan sabio no eres un poco tonto. Y no le pudo pagar porque lo que había en la casilla 63, que es 64, que era 2 elevado a 63, pues es aproximadamente, si lo contáis, 800 veces la producción mundial de 2020 de arroz. O sea, que al muchacho se le había ido la mano. Bueno, lo que vengo a decir, el crecimiento exponencial es muy grande, 2 elevado a 1000 es similar a 10 elevado a 300, y eso es muy grande. Si tenemos en cuenta, creo, no sé si se ha dicho ya aquí, que en el universo hay del orden de 10 elevado a 80 partículas. Un 1 y 80 0 detrás, más o menos. Te digo, me voy uno más, otra menos. ¿Vale? O sea, que podríamos, si tuviéramos un ordenador cuántico con 1000 partículas, podríamos modelar, representar más que el universo conocido. O sea que a lo mejor no está tan mal la idea de lo físico. Y a lo mejor sí que es verdad. Bueno, también cuando trabajamos no trabajamos con estados cuánticos, también vamos a diseñar unas puertas cuánticas especiales. Voy a ir un poco más rápido porque ya me voy pasando, pero bueno, tenemos unas puertas cuánticas como antes las de Shor, pues ahora tenemos otras que son diferentes. Esta es, por ejemplo, la puerta de Hadamard, que no la voy a explicar, pero que básicamente coge los estados y los transforma. Y lo que más interesante, que es lo que me llama la atención y me encanta y me vuelve loca, es que cuando te pones a analizar las puertas cuánticas son matrices. O sea, que eso, que eso lo aprenden mis niños el primer mes de clase en la clase de álgebra. O sea, que no es tan difícil. Son las letras que le ponen. Entonces, se puede trabajar, aprender computación cuántica, es saber multiplicar matrices. Eso se aprende en segundo de bachillerato. O sea, que vamos a quitarnos el miedo porque los físicos son muy... Un abrazo a todos los físicos.
No, porque muchas veces esta palabrería nos asusta y no tiene por qué asustarnos. Ahora voy al futuro. Es una tecnología, ya tenemos la tecnología, pero ahora necesitamos los problemas. O sea, ¿qué problemas merecen la pena? ¿Para qué problemas hacen que merezca la pena un ordenador cuántico? Porque yo no lo he dicho. Bueno, tampoco he hablado del entrelazamiento, que es otra ventaja de los ordenadores cuánticos, y es que las partículas, si tú consigues superponerlas, luego una se entera de todo lo que hace la otra. Y eso es muy guay, porque tú cambias un estado de una de ellas y cambian todas las demás. ¿Se ha entendido algo? Pues queda con esto, el entrelazamiento es una cosa muy guay, que nos va a permitir ahorrar un montón de cálculos los ordenadores. Bueno, ¿y para qué sirven? Merece la pena porque es muy complicado, ¿no? Por las temperaturas, o sea, que estoy contando la parte guay de la matemática, la otra de la física, que la cuenta Enrique el año que viene, que es la dura, lo difícil que es hacerlo. ¿Merece la pena? Pues sí, porque si tuviéramos de verdad tantos estados y pudiéramos hacer grandes computaciones, pues igual podríamos entrar en el mundo de la biomedicina y diseñar proteínas o diseñar nuevas medicinas que no nos podemos ni imaginar ahora mismo, de intervenir en la medicina con ordenadores cuánticos. O diseñar materiales pues, que sean superconductores, que no tengan casi rozamiento, o sea, en general hacer cosas que ahora mismo no podemos, o incluso entender parte del universo que no entendemos en su comportamiento cuántico, porque es que podemos representar, podemos modelar casi un universo en un ordenador cuántico suficientemente grande y hablar de los efectos de la gravedad cuántica. Para eso también llama a Enrique, que es su tesis doctoral. Es todo lo que podemos hacer. La pregunta que nos queda es, ¿se dará la supremacía cuántica? O sea, ¿los ordenadores cuánticos serán mejores que los ordenadores normales? En todo, ahora mismo no lo sabemos, ¿vale? De hecho, Ignacio Cirac, que sabe un poquito el muchacho de computación cuántica, siempre me dice, tú no vas a tener nunca un ordenador cuántico, no lo necesitas para nada, porque para los cálculos que hacemos en casa los otros van a servir. No lo sabemos, estamos ahí. Y sí que se podrían intentar resolver problemas. Ya hay algoritmos, como el de la búsqueda de Gruber, que son capaces de resolver problemas que con ordenadores clásicos no se puede. Y la factorización Shor, que esa nos debería poner un poquito intranquilos, porque son algoritmos cuánticos que podrían ser capaces de romper claves criptográficas. Y eso ya es tela de chungo, ¿vale? Bueno, estoy fuera de tiempo, voy a pasar. Bueno, la criptografía, una cosa más. Hay que hacer criptografía, hay que buscar nuevos problemas. Si miráis la prensa todos los días hay noticias sobre computación cuántica, y ya termino. Esta es del 8 de noviembre, como me han invitado tarde, lo he podido poner, del Ministerio de Ciencia, que va a impulsar proyectos de investigación con las comunidades. Y hay 4 planes. Uno, evidentemente, es biotecnología y salud, energía, por supuesto, ciencias marinas, y el cuarto, el 25% de esos proyectos, un cuarto es cuántica. Bueno, ya está. ¿Qué le iba a hacer? Déjame que diga.